Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, enterarse de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Un país que permanentemente estamos en lucha por sobrevivir. Igualito a aquellas series televisivas en las cuales tiraban a algunos seres humanos al desierto y a lugares inhóspitos para lograr sobrevivir. Muchos se retiraban antes de llegar a la meta. Así estamos nosotros en Honduras prácticamente, donde no contamos con nuestras necesidades básicas que como ser humano requerimos. No hay suficiente trabajo, ni para los jóvenes y mucho peor para personas ya adultas. No contamos con la capacidad de adquirir nuestros alimentos diarios para llevar nuestros alimentos a la mesa. Una educación terrible que no saca de la misma costumbre de siempre, sino que lo orientan un poco a poder llegar a ser un empleado de mediana categoría. No estamos formando personas que puedan llegar a ser empresarios, generar su propio empleo y generar empleo para los demás. Una educación en la cual seguimos viendo con Nacho, Prisión Verde, cipotes, etc. Una educación en la cual se ignora nuestra Carta Magna, que es la Constitución, que es la que deberían de leerse desde que empiezan a leer nuestros infantes. Sin la formación adecuada en tecnología, como es en este momento la tendencia mundial, sin la posibilidad de un segundo y peor un tercer idioma, sin la posibilidad de dejar de temerle a la matemática como la imparten, y en lugar de ser una matemática que nos enseñe realmente a sumar y a restar adecuadamente para poder ser emprendedores a futuro, una matemática financiera. Y no digamos la moral, la ética, que anda definitivamente torcida, queriéndonos meter libros ahí de tendencias inadecuadas y de separación mayor de la sociedad de lo que estamos. Salud en condiciones en las cuales, por más que se nos quiera decir que hay un 90 o 100% de abastecimiento, la realidad es que en la farmacia cuando usted llega no hay, ni para los diabéticos, hipertensos, que son la mayoría de la población, no digamos para cardiópatas, no digamos para enfermedades autoinmunes, y mucho peor para los pacientes con algún tipo de cáncer en el país, que son medicamentos sumamente carísimos. Aunque yo quiera tener un panorama adecuado, es difícil hablar sin plantearnos estas situaciones en las cuales a diario están corriéndose y cerrando empresas del país porque de una u otra forma se ven afectadas. Un país donde nuestros servidores no les ha caído el 20 en la cabeza, que no son monarcas ni dueños del país, ni tampoco son reinados o virreinatos. Son simplemente empleados públicos que llegan a servir al pueblo, quienes es el que le da la oportunidad. Algunos a través de la elección directa y otros a través de una elección indirecta, y otros que deben entender que no son los dueños del Estado, sino que más bien son empleados de la población. Pero aquí no han entendido eso, y creen que al estar en un puesto de esos son la última maravilla o la última gota de agua en el desierto. Y eso nos trae un panorama oscuro al país, principalmente para nuestra juventud, que no se le ve un futuro a corto ni a mediano y peor a largo plazo. ¿Y qué decir, por ejemplo, de la infraestructura del país, en la cual, por más que nos quieran decir que hay construcciones aquí, construcciones allá, es importante entender que
la situación es muy difícil y nos acercamos a un proceso electoral en el cual se ha visto tortuosamente perjudicado desde antes de la primera convocatoria de elecciones primarias, durante las elecciones primarias y durante este proceso hacia las elecciones del próximo 30 de noviembre. Para hablar de todo este panorama de país y buscar las mejores soluciones a través del diálogo, tenemos un invitado especial que tiene que ver mucho con la sociedad civil, que tiene que ver mucho con diferentes organizaciones. Se trata del arquitecto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Patriótica. Coalición Patriótica de Solidaridad. Bienvenido, arquitecto. Gracias por acompañarnos. Un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. En Unidos en Diálogo, gracias. Realmente es un honor poderle acompañar, poder dialogar sobre la situación de nuestro país, la cual creo que muchos que nos están viendo conocen. Y al igual que ellos nos lamentamos de la situación en que tenemos este país y en la que hemos caído en los últimos 20 años. Realmente no es hace poco que hemos caído, son los últimos 20 años lo que nos han llevado a una decadencia como país que es ahora que analizamos hasta dónde hemos llegado, nos preocupa mucho cuáles deberían de ser realmente las situaciones que pudiéramos salvaguardar para mejorar las condiciones del país. Lo digo porque en vez de que los últimos gobiernos, bueno, el anterior fue un gobierno de 2 periodos, uno legal, uno totalmente ilegal. El previo a ese fue uno de reconciliación, pero que se dio una increíble cantidad de corrupción. En el previo a ese también hubo un manipuleo de la cosa pública, corrupción, y tratar de manipular el Estado de Honduras a su conveniencia con aquello de un proceso de encuesta llamada cuarta urna, y que nos lleva a un evento que fue trascendental en este país, lastimosamente no para bien, sino que para mal. Y lo que sucede ahí es que se da un parteaguas en la historia donde por irrespetar la institucionalidad se genera una orden de captura. Capturan al entonces presidente, y las Fuerzas Armadas, en vez de acatar la orden completa, de presentarlo a los tribunales de justicia, lo deportan hacia un país centroamericano. Todos ya saben. Ahí comenzó el grave problema de nuestro país. ¿Por qué? Porque de ahí se agarraron muchas situaciones de la clase política, y en este caso hablamos, los nacionalistas se aprovecharon de esto. Luego los liberales caen en malas, pero le dan un resurgir a alguien que hoy en día creo que no está abonando como debería de ser a mejorar la situación del país. Fue agarrando campo cada vez más, año con año, le hicieron un partido, el partido ha estado ahí, los nacionalistas, en corrupción, en manipuleo. Los nacionalistas en su momento dieron cátedra de cómo manipular la ley a su conveniencia. Tuvimos el peor Congreso de la historia en ese momento.
Los liberales, no sabiendo qué hacer, iban para un lado, para el otro, y Libre agarrando cada vez más agua a su molino. Al final de cuentas, desde hace 20 años, el narcotráfico comenzó a permear en la institucionalidad, en los gobiernos que han estado sucediendo uno tras otro, hasta el actual. La situación de corrupción ha ido en aumento. El desorden sigue desde gobiernos pasados hasta el actual. Y muchas veces hemos visto cómo se ha llegado al descaro de no querer entender que, como usted lo dijo en la introducción, ellos son nuestros empleados. Nosotros les pagamos para que hagan algo bueno por Honduras, pero ellos se creen realmente que están en la hacienda propia. Desde la presidencia de los 3 poderes del Estado para abajo. Y allí es donde nos han llevado. En vez de buscar los gobiernos una situación mejor, han demostrado que ellos han sido buenos y son muy capaces, pero muy capaces para hacer lo incorrecto. Aquel con una reelección que manipuló, y para eso tuvo que cooptar instituciones del Estado, manipuló la sala constitucional para que le dieran algo que no era correcto. Y ahora estos también tienen lo suyo, con su pacto de impunidad. Entonces, si nosotros nos vemos cuál es el factor común de esto, lastimosamente son los políticos. Los políticos los que han estado en los últimos tiempos al frente de los partidos y al frente de los movimientos políticos que han querido surgir o algo por el estilo, sencillamente, nos han demostrado que no es que van tras el poder para mejorar Honduras. Y cualquiera podrá decirme, pero este gobierno está haciendo buenas cosas. El gobierno pasado hizo buenas cosas. El de Pepe Lobo hizo buenas cosas. El de Mel hizo buenas cosas. Pero cuando las cosas malas sobrepasan lo bueno, ahí es el problema. Se ciega lo que es bueno. Digo, este gobierno, por ejemplo, está haciendo canchas y yo estoy de acuerdo. Está remodelando muchas, mejorando muchas, haciendo otras. Y eso es bueno porque le da la forma de hacer un ocio adecuado a los jóvenes y a los niños. Hacer deporte es buenísimo. Pero el anterior hizo parques también. Esas son las cosas buenas que hace cualquier... ¿Y por qué los gobiernos hacen cosas buenas? Porque para eso tiene un presupuesto. A veces uno no sabe si realmente lo hacen con las buenas intenciones o no, pero tienen que hacer, con los presupuestos que tienen que hacer algunas cosas buenas, como parques, como mejoramiento de carreteras, mejoramiento de algunas edificaciones de salud, educación, algunas contrataciones de médicos o algo por el estilo, porque para eso tienen un presupuesto. El problema es que del 100% del presupuesto, no el 100% es manejado correctamente. Una gran parte de él es gasto público. Y así lo hizo el gobierno pasado, pero como que ha sobrepasado los límites. Este gobierno tiene los mayores presupuestos de la historia del país y tiene los gastos mayores en gasto corriente de la historia del país. Tiene la empleomanía más grande de la historia de Honduras y lastimosamente no precisamente con gente que ha llegado ahí por meritocracia, sino que precisamente por compadrazgo político, por ser militante de un partido. Y nos damos cuenta cómo en algunas instituciones del Estado ha habido gente que ha estado ahí por muchos años, tal vez no, incluso algunos no por ser perteneciente o militante a un partido, sino que porque ya tienen muchos años de estar ahí y han sido removidos para poner a alguien nuevo que no tiene experiencia, pero es alguien del partido. Entonces,
Cuando vemos todo esto, nuestro parecer siempre fue, y lo venimos pregonando desde hace muchos años, queremos mejorar nuestro país, comencemos por la educación. Un país educado sobrepasa cualquier expectativa, porque comienza a analizar todo, comienza a pensar desde qué es lo que necesito, cómo me puedo mantener en salud, cómo puedo estudiar para aprender más y ver cómo formarme para el futuro, cómo puedo mejorar las condiciones de vida para mi familia, para ir mejorando, e incluso cómo puedo trabajar no solo para mantenerme, sino que para ir incrementando mi calidad de vida para mi familia en sí. Eso se logra con educación. Mantener limpio una ciudad y su casa es con educación. Tener menos incidencia de enfermedades en los hospitales se logra con educación. El saber escoger autoridades se logra con educación. Pero es ahí donde está el problema, que muchas veces pareciera que nuestros políticos no miran la educación como tal, porque tal vez es el hándicap que pueden tener para no salir electos. Y entonces les preocupa más cómo andar repartiendo bonos y subsidios que darles educación en realidad. Una situación bastante clara es que en este gobierno se hablaba, y yo creo que esa era una oportunidad, de la cátedra morazánica. Bueno, Morazán tiene mucho que enseñar, realmente su actitud, su perfil, su historia, lo tiene. Pero Morazán no es solamente él lo que debería de haber sido como una mejora en la cátedra educacional de nuestro país. Para eso estaba ahí Cabañas, por ejemplo, el hombre sin tacha, que tal vez eso les hubiera enseñado a nuestros niños a comenzar a crecer en un mundo de honestidad y que pudieran comenzar desde pequeños y en el tiempo a saber cómo reclamarle a los de arriba, a los políticos, a los otros, aquí hay que ser honestos. Y recordemos, la corrupción no solamente es dinero, la corrupción es también dejar pasar cosas, es avalar cosas malas, ¿verdad? Es increíble cómo hemos llegado hasta todo eso, y hay armas y herramientas que deberíamos de utilizar los hondureños para mejorar nuestras condiciones, pero no hay quien nos dé la posibilidad de que eso se dé. Y es por eso que antes de iniciar este programa estábamos comentando con usted la preocupación que tenemos nosotros también de qué nos depara el futuro en este país si seguimos como hasta ahora estamos. De hecho, yo veo un panorama sombrío para los próximos 4 años de acuerdo a la oferta política que tenemos en este momento con los partidos para las próximas elecciones. Sinceramente no veo aquellos que dicen que trabajan por los pobres no están obteniendo realmente beneficios. Ellos sí. Aquellos que trabajaron por mejorar la economía del país se estaban aborazando con todo y no hacían nada realmente para lo que necesitaban. Yo les he dicho, con bonos y subsidios no se desarrolla ningún país, solo se genera paternalismo. Aquí hay un bono tecnológico, un bono para la tercera edad, un bono estudiantil, un bono agrícola, un bono de todo, bonos de todo. ¿Y de qué nos sirven? De transporte. ¿Y de qué nos sirven esos bonos? ¿Qué nos dan como resultados? Al final de cuentas, lo que estamos haciendo es repartiendo dinero. ¿Para qué? Las situaciones nos dan la posibilidad de tratar con la suspicacia. Para comprar conciencias, comprar votos.
a futuro o inmediatos. Mire, yo creo, doctor, que una vez, y le comentaba antes también, una vez me preguntaban que por qué yo le echaba la culpa de estas calamidades de país a los políticos nada más, que por qué los empresarios no les tiraba también su parte de culpabilidad. Y yo le comentaba, sí, hay empresarios buenos y hay empresarios malos. Hay empresarios que se han aprovechado. Esto de la justicia tributaria tiene una base clara, pero no correcta, porque tampoco la están manejando como debe de ser. Pero sí hay empresarios que se han aprovechado de la cosa pública. Pero los empresarios tienen su cometido dentro de la sociedad hondureña, y es generar empleo, generar desarrollo al país. El problema es que el país, por ejemplo... ¿Y los políticos qué desarrollo nos generan el país? Por eso. Compare los empresarios con los políticos. ¿Qué nos genera un político X, Y o Z? ¿Y qué nos genera un empresario X, Y o Z? Y es que ese es el asunto. O sea, el empresario llega hasta donde el político le deja, porque los políticos son las autoridades. Y las autoridades son los que... Bueno, por eso se da la corrupción en el ámbito público. Porque los políticos que son autoridad en el momento hacen trabas para que los empresarios puedan pagar coimas, ponen reglas para que los empresarios puedan, estos sí, estos no, ponen situaciones en las cuales benefician a los que ellos quieren. Entonces, el empresario malo existe porque se le ha dejado existir. Porque los buenos, ahí están, y están trabajando duro. Lástima que el crecimiento económico de Honduras no es suficiente, pero ni siquiera llega a ser medio suficiente, porque solo va hacia 3 rubros en especial. Energía, que es con compra y con generación de energía eléctrica, con telefonía móvil, que son empresas foráneas, y la nacional, que han dicho que la van a rescatar, todavía nada, lastimosamente, y la financiera, el área financiera, son los bancos. De todos estos, ¿quiénes los han dejado hacer lo que quieren? Las autoridades que vienen de los políticos. Porque son los que les financian las campañas políticas. Exacto. Hay que quedar bien con ellos. Y entonces, mientras estemos en ese círculo, no vamos a llegar a ningún lado. Y vemos que en esta próxima contienda electoral, vemos las mismas caras. Mire, Libre dice que es un partido nuevo. ¿De dónde? Hay militantes nuevos que han creído en una ideología que les han inculcado que no es la correcta, porque es una ideología que no tiene un basamento real. La mayoría de los de Libre eran del exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya del 2006 al 2009. A eso voy yo. Libre es lo mismo que parte del bipartidismo que ellos mismos hablan. Si usted mira toda la cabeza de Libre, todos los que están en el gobierno, todos venían del gobierno liberal de Manuel Zelaya. Y si no, los hijos de los funcionarios. Igualmente. ¿Y qué significa eso? Que trajeron las mismas prácticas a este partido. Entonces, ¿cómo podemos decir que son diferentes? Por eso yo lo he dicho, este gobierno de este partido es igual a los anteriores. Y lo están demostrando. Miren lo que está pasando en el Congreso Nacional, es una lástima. Si el de Oliva era el peor congreso de la historia, el actual le quitó el campo. Le quitó el campo. Estos como que aprendieron de la buena escuela, más experiencias propias, van catapultándose. Mire. Bueno, desde el momento de la elección de la Junta Directiva, que fue ahí empezó todo. Un chasco, y hasta el día de hoy. Ahí empezó todo. ¿Y todo por qué? Por la necesidad de manipular
ese poder del Estado. Posiblemente los coordinadores del Partido Libre pensaron que a Jorge Cálix no lo iban a poder manipular. Y entonces, mire, eso que había aquella responsabilidad de mantener la palabra, de que el señor Nasralla propusiera al presidente del Congreso, no es cierto. No es cierto, porque al final de cuentas, el señor Redondo nunca respondió a lo que el señor Nasralla supuestamente pensaba que iba a poder hacer, sino que siempre respondió a la coordinación del Libre. Desde entonces él muestra que ha sido libre, pero les convenía decir que eran de otro partido PSH, no era cierto, pero ahí empezó todo. Y luego lo primero, y desde ahí nos damos cuenta aquello que hoy se está viendo todavía. Incluso los gastos que salieron recientemente que el CNA publicó sobre compra de maquinitas de afeitar, sobre confites, comidas, piñetas, sombreros, aguacates. De todo. Mire, y aguacate extranjero, ni siquiera aguacate de nacional, hombre. Sí, mire, yo creo que todo eso muestra, y lo que iba a comentarle por esa parte, era lo que estamos viendo hoy con esto de los préstamos del CAF, con el haber hecho ese amarre con el presupuesto del CNE para poder aprobar aquellos y que, o sea, pero ¿dónde vimos eso la primera vez? Con la amnistía política, cuando se amnistían ellos mismos, a pesar que también son actos de corrupción, se amnistían y pegan en ese mismo decreto lo de la Sisi. Una Sisi manipulada también, pero meten la Sisi como quien dice, miren, están en contra de la Sisi. No es cierto. Es que esas son estrategias políticas. Y ahí comenzó el manipuleo de todo el Congreso Nacional hasta la fecha. Pero muchas de esas cosas caen en ilegalidad y muchas de esas cosas no prescriben según la ley. ¿Y qué va a pasar? Que va a llegar Nasralla y va a ir contra de ellos, va a llegar Nasri, Asfura en contra de ellos. Cuando hay componendas políticas como pasó para la elección de la Corte, la elección de la Procuraduría, la elección de la Fiscalía, etcétera. Pero creo que es más fácil que Nasralla pueda actuar con el pique que tiene que... ¿Cómo si la Fiscalía la tiene libre? Pero es que si usted ve y ve toda la trayectoria de ilegalidad de elecciones, eso puede llegarse a un juicio político en enero o en febrero. Ahí solamente que les dieran una mayoría aplastadora, ¿verdad? Con la mayoría calificada. Pero está difícil, no es tan fácil. Bueno, pero puede ser una de las opciones. Un juicio político dirigido a ese nivel y un juicio político incluso para el otro poder del Estado que fue electo en este momento. O sea, hay varias cosas que pueden darse coyuntura y que puede ser objeto de esto. ¿Y qué nos traería en esto? Inestabilidad política, inseguridad jurídica, que es lo peor que nos puede pasar como país, porque no viene inversión extranjera, nos siguen viendo hacia afuera como un país de taparrabos, porque somos el país donde las escuelas de derecho pueden venir a estudiar aquí lo que no se tiene que hacer en materia judicial, de derecho, etcétera, y así está pasando. O sea, uno quiere que la justicia llegue y que se hagan las correcciones correctas, pero el que paga es el país, es el ciudadano. Y entonces, acordémonos que aquí viene la componenda. Mire, hay muchas cosas, y yo lo he dicho, la forma en que manejan todo entre un caso con otro, el caso de Romeo Vázquez, el caso de Carlos Zelaya. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué la Fiscalía ha ido tras varios nacionalistas, pero no ha ido tras varias otras cosas que están pendientes y que no prescriben? Como el asunto del avión que cayó en el 2006.
hay muchas cosas que están claras. Los 68,000, la diputada colombiana con los $68,000. No se ha dicho nada sobre el asunto del engravillados, compra de pasajes a comercios que no son su rubro, y significa que estamos manipulando las compras, que por eso suspendieron el comprador certificado, y ha estado en el aire todos estos años, ya casi 2 años, donde cualquiera puede vender cualquier cosa, no importando que vendan. Entonces, me he llevado todo este tiempo hablando de esto para que veamos que realmente, por suerte, y aclaro, yo no pertenezco a ningún partido político, a ninguno, no me interesa. Usted pertenece al partido político hondureño. Yo pertenezco al pueblo hondureño. Ni siquiera partido político quiero llamar. Bueno, yo le digo partido político hondureño en el sentido de que todos somos hondureños. Pues ese debe ser nuestro partido, sí. Honduras. Vamos a irnos a una pausa, arquitecto. Cuando regresemos, es que yo le digo eso porque y es cierto, mucha gente, estoy de acuerdo. No mucha, poca gente se confunde y cree que porque uno dice cosas, este es cachureco, este es colorado, este es ñángaro, este es tal cosa, y no entienden que Honduras es primero para todos nosotros, y digamos, y sin menospreciar a nadie, pero el que tiene por lo menos un poquito de entendimiento académico, por Dios santo, tiene que tener mayor posibilidad de comprender, pero muchas veces, incluso el que nunca ha estudiado, tiende a comprender más esta situación de Honduras y, por ejemplo, nuestra Constitución de la República, que es hermosa, y sus leyes, si las respetáramos, tuviéramos un país desarrollado. Vamos a hablar un poquito de esto, qué es lo que nosotros le debemos de recomendar a los políticos actuales y a los que aspiran en los próximos 4 años y a los empresarios que de una u otra forma se van a ver los más perjudicados si el panorama se torna no gris, sino que negro y rojo para los próximos 4 años. Quienes van a sufrir más son los empresarios que cualquier otro, y el resto del pueblo también, porque si no hay empresarios no va a haber empleos, y si no hay empleos entonces usted no va a tener la posibilidad alguna de comer sus frijolitos y su arroz, peor las tortillas y un huevo, ni digamos. Vamos a la pausa en Unidos en Diálogo, ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y enterarse de la problemática nacional e internacional que se relaciona con nuestra patria, pero a través del diálogo buscar las mejores soluciones, y de eso se trata. Por eso hoy estamos con el arquitecto Juan Carlos hablando sobre la problemática que nos tiene sumidos en el subdesarrollo, con las necesidades básicas insatisfechas en más de un 65% dicen las estadísticas, pero yo lo creo en lo personal que más del 80% de nuestra población está con las necesidades básicas insatisfechas. Arquitecto. Sí, mire, yo creo que en esto también lo que hemos platicado en el primer segmento nos da más o menos una radiografía de lo que podemos pensar muchos hondureños y cómo podemos llegar a mejores estamentos y a mejorar las condiciones del país como tal. Primero, la responsabilidad de nosotros como ciudadanos es dejar de pensar en un color, dejar de pensar en que aquel me va a conseguir chamba. ¿Usted cree que con los mismos vamos a salir adelante o tendremos los mismos resultados? Exactamente los mismos resultados. De hecho, una de las situaciones que preocupan mucho en este momento es que ahora los políticos nos mantienen hablando y pensando y comiendo política 365 días del año por 4 años de periodo presidencial. Antes teníamos tiempos de respiro, de pensar en país, cómo trabajar, cómo todo. Un par de años tranquilos. Ahora no. Ahora desde que están imponiendo la banda presidencial, el otro se está tirando ya. Y empieza la campaña y empieza la cosa. No nos dejan tranquilos. Pero ¿qué sucede? Desde que ya andan haciendo campaña, ya andan ofreciendo cosas.
Mira, te voy a conseguir chamba. Mira, tu hija allí, yo te la pongo. Mira, te voy a conseguir un bono. Te voy a conseguir tal cosa. El techito, mira que lo tenés todo feo, te lo vamos a conseguir para que lo mejore. Y así van. Una vez que pasa la votación, cumplan o no cumplan, ellos ya están dentro. Y el que está fregado es el pueblo. A algunos les cumplen, a otros no. ¿Cómo podemos cambiar ese panorama entonces? Educación, que no es posible hacerlo de la noche a la mañana, pero luego con conciencia. Comenzar toda la sociedad civil, todos los que tenemos la posibilidad de manifestarnos, de dar opinión pública, de hacer crítica objetiva hacia los ciudadanos, hacerles entender que mientras sigamos viendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Mientras estemos viendo promoción política, voten por mí porque estoy en la casilla tal, porque bailo bonito, porque tengo chocollos, porque soy joven, pero no dicen nada. Ahí caemos en arar o sembrar en arena. Y en arena movediza todavía. Tenemos que comenzar a ver, primero, que los que van a estar en los cargos principales, que son un alcalde, un presidente y gran parte de los diputados, porque tal vez creo que todo mundo debe tener la oportunidad de ser diputado. El problema es que lleguen solamente para levantar la mano, que no tengan el discernimiento suficiente para determinar por qué voy a votar a favor o por qué voy a votar en contra. Y si estamos en discusión, ¿por qué yo tengo que pedir la mano para discutir una situación que yo creo que hay que debatir sobre ese tema antes de aprobar una ley? Oye, hemos visto cómo periodistas, futbolistas, presentadores de televisión, youtubers, tanta gente conocida en el medio, los tiran a ser candidatos para ganar curules. Pero, ¿qué saben ellos de cómo manejar una curul legislativa? ¿Qué han demostrado en el tiempo de cómo se desarrolla un trabajo legislativo en el Pleno? No han demostrado, porque lo primero que les dicen es: usted va a votar de acuerdo a lo que le indique el jefe de bancada, que él tiene encargado lo que el partido ha dicho que van a apoyar. Yo he dicho esto siempre. El que llega a ser diputado, lastimosamente, y en la misma ley orgánica y en todo del Congreso, hay separación, división entre estos son de un partido, estos son de otro. Y las votaciones demuestran eso. Y nadie dice, soy hondureño y quiero y amo mi patria. Correcto. Cuando están ahí, lo que deben de decir es: yo estoy aquí por Honduras representando a mi departamento. Yo tengo que velar por mi departamento. Ahí sí, porque el departamento es parte de Honduras. Pero ninguno hace eso, todos hacen por su partido. Lo que el partido dice. Nadie piensa por su departamento, por el país, hombre, por nuestro país. Lo mismo pasa con los funcionarios públicos. Hoy en día, y antes también veíamos, lo que el presidente dice, hágase, señor. ¿Por qué? Si el presidente es uno más que hemos puesto nosotros para que haga las cosas bien, y si sus secretarios de Estado, por eso son secretarios de Estado, le hacen ver al presidente: mire, esto no puede ser por esto y esto y esto, es ilegal y todo, pues sencillamente no se le apoya al presidente. Eso es tener un concurso de secretarios de Estado de altura, honestos, correctos. Pero aquí tenemos un problema serio, y se los voy a comentar. Uno de los expresidentes se molestó conmigo en este programa porque le dije yo: ¿por qué a los presidentes les encanta que les estén sobando el hombro y que les digan que son los mejores, que hacen todo bien, que nadie ha hecho lo que han hecho ellos? Y bueno, se escucha en el actual gobierno, la actual presidenta, que le dicen: señor presidente, usted es
la mejor, no ha habido nadie más en la historia. Lo mismo le dijeron al anterior, Así es. y se enojan con los medios de comunicación, y cuando la gente habla a los medios de comunicación y nos censuran, de tal forma que un tipo de este gobierno dijo que los medios de comunicación éramos mercenarios. Bueno, entonces, que ni en la década del 80 sucedió eso, ¿va? Con las Fuerzas Armadas, sí. ni Óscar Álvarez Guerrero, o Óscar Álvarez no sé qué, Guerrero, sí. fue tan drástico con los medios de comunicación, ni en esa década de los 80, que fue terrible para la persecución, para los que no pensaban lo mismo, pero cosa extraña, bueno, no extraña tal vez, pero cosa difícil de creer que en este gobierno un alto funcionario diga que los medios de comunicación son mercenarios. Y no basta eso. Ayer otro funcionario estrella dijo que los médicos éramos mercenarios. No, es que Entonces, estamos ante gente intolerante a la crítica. Bueno, porque este funcionario que dijo eso, molesto porque Estados Unidos va a cancelar visas por estar en el mercado negro o trata de blancas o esclavitud, como lo está viendo Estados Unidos con los médicos cubanos. Que nada tenemos que ver los médicos hondureños en eso, porque yo por lo menos ni siquiera tengo un conocido norteamericano en el gobierno para decir, hey, hagan esto. O sea, así es. No, estamos en una intolerancia tan terrible que no aceptan que se cometen errores, y por lo tanto no aceptan sugerencias del pueblo y de los que estamos a diario viviendo las necesidades del que ese pueblo. Es el problema grande. Cuando no se aceptan críticas, es cuando se creen dioses, y a los dioses intocables. Y entonces, ahorita, por ejemplo, podemos ver funcionarios que no parecen funcionarios, no tienen la altura de ser funcionarios públicos, sino que tienen la altura de ser funcionarios partidistas de un partido político. Es más, yo veo cómo el engranaje gubernamental está a la orden de un partido político, cosa que no debe ser así, no es correcto, no es moral. Los canales de comunicación del Estado son para comunicar cosas de Estado, no cosas políticas. Las reuniones de pleno de Consejo de Ministros son para discutir cosas de Estado, discutir, no para que les presento, firmen todos y se aprobó. O sea, el gobierno pasado y ahora el Consejo de Ministros es como de 60 personas. Un país tan pequeño y tan pobre como tener que lidiar con 60 personas solo para decir, sí, señor presidente, usted tiene la razón. Mire al pasado con las sedes. Ni un funcionario público de Juan Hernández dijo que las sedes eran inconstitucionales, eran ilegales, ni uno. Todo el mundo lo sabíamos. Pero ellos lo peleaban, ¿por qué? Porque era lo que decía él. Nosotros como Colegio de Arquitectos de Honduras le dijimos al gobierno pasado, ese centro cívico no puede y no debe ser construido ahí. Todos los funcionarios que fueron a platicar con nosotros, es que ahí va a ser. Y una vez nos dijeron, es que el presidente dijo que ahí tenía que ser. Y el que sabe de eso, dijimos. ¿Y cuál es la parte técnica por qué no debe estar ahí? Porque a nadie nos dijo, nadie el colegio manifestaron presentó eso porque no era el sitio adecuado, había una concentración de actividades en un punto ya álgido. Hoy vemos problemas de agua, problemas de vialidad, problemas de desalojo de aguas negras, tantas cosas que hay ahí. No era el mejor sitio, ¿verdad? O sea, ya había una densidad poblacional en ese punto y con eso se superó de forma increíble. Bueno, y eso que nos prometieron que iba a ser el mejor hospital de Centroamérica. Bueno, ahí vamos a lo que significan las promesas políticas que no tienen ni pies ni cabeza. Solo el que sabe que un edificio hospitalario es especializado
se da cuenta que eso no era posible. Esa era una promesa para ganar votos, pero nunca había. Si usted sabe, hay una especialidad en ingeniería en hospitalaria. Hospitalaria. Y arquitectura hospitalaria. Y usted ve nuestros hospitales todavía siguen colocando lavamanos de casa. Sí, sí. De hecho, usted recuerda cómo en aquel tiempo el Hotel Sheraton se lo pasaron a los militares y los militares lo querían refuncionalizar en hospital y se dieron cuenta que era imposible. Elevados costos. Son diferentes, no, y que son cosas muy diferentes. Los edificios cuando están construidos tienen una funcionalidad a responder, que no es la otra funcionalidad, es esa. Entonces, son cosas que no se daban. Pero ¿qué pasa? Volviendo nuevamente a la parte inicial, tenemos que saber, los ciudadanos, tenemos que saber elegir para poder tener mejores resultados. ¿Qué significa? En el Congreso hay gente que tiene 5 periodos, o sea, más de 20 años. Hay unos que ya tienen 24 años de estar ahí. ¿Y cuáles serán los logros de esos? Pues nada. Solo más que estar haciendo puya. Pero en realidad han hecho algo por el país. No han hecho nada. Yo soy de los que creo que un diputado no puede estar más de 2 periodos. Y démosle chance un segundo periodo, pues no más de 2. Pero ¿qué podemos hacer? Un presidente, en las condiciones que estamos hoy, definitivamente una reelección es imposible, porque muchas veces 4 años es el peor martirio que tenemos, no digamos 8. Y los alcaldes, es lo mismo. Los alcaldes no deberían de tener más de 2, posiblemente 3. Y yo lo dudo mucho, porque necesitamos cambio generacional, cambio de imagen, cambio de mentalidad, porque vemos que muchas veces unos alcaldes, por ejemplo, ya llevan 5 periodos. Creo que el de Comayagua lleva 5 periodos, va por el 6º, creo yo, no sé. Y al final de cuentas, Comayagua resurgió en su momento cuando hubo la inyección por parte de la cooperación española para transformarla, y después de eso, el resto no ha caminado. Yo fui hace poco a Comayagua y casi me caigo porque en las aceras están completamente destruidas. Correcto. Entonces no es una ciudad, estoy hablando en el centro de Comayagua. Y o sea, fuera del casco histórico, Comayagua es un desastre también. La Esperanza es un desastre, Intibucá, Juticalpa, son desastres. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a ver esos municipios como están y como han estado. ¿Y cómo podemos nosotros salir de este subdesarrollo como país? ¿Cómo podemos orientar a nuestros políticos? Pero ¿cómo podemos orientar a la población para que entienda? Porque la vez pasada alguien me dice, ¿por qué no va a votar? Es que yo no como en los políticos. Ah, qué bien, y yo tampoco como en los políticos, le digo. Pero el problema es que los políticos nos están comiendo, nos están devorando a todos nosotros con lo que hacen. Y si nosotros nos quedamos de brazos cruzados, no hacemos absolutamente nada, entonces los políticos nos terminan de devorar y nos terminan de chupar hasta la última gota de sangre que tendríamos. Esto es como aquello de, a mí no me importa que la gasolina suba si yo no tengo carro. Hombre, el costo de la gasolina afecta toda la economía. A mí no me importa que los intereses suban porque yo no tengo préstamos. El que me vende algo tiene préstamos. Le sube sus costos a sus productos operativos, le sube al producto y yo estoy pagando más. Es inflación. Nosotros no hemos puesto ningún impuesto. La devaluación y la inflación son los peores impuestos que hay. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, elegir lo mejor. Y después, que los que hemos elegido, sinceramente, escudriñarlos y exigirles que hagan lo mejor. Y la sociedad civil no puede señalar desde ya quiénes son los buenos y quiénes son los malos y quiénes tienen cosas ahí medias oscuras y quiénes no, para que la población vaya despertando en esto. Creo que en los próximos meses va a ir surgiendo algo de eso. De hecho, la organización PANAL, que existe desde ya hace como 5 años, tuvo una incidencia en el proceso electoral pasado, presentó algunos candidatos a diputados donde se dejaron escudriñar su hoja de vida para proponerlos a la sociedad como
personas que tenían una buena hoja de vida. Lastimosamente fueron pocos, fueron solamente como 15 de los montón que eran, de los miles que eran, ¿verdad? Y no todos ellos fueron favorecidos por la población. Por lo menos estos tenían un análisis, un estudio de lo que eran y se mostró al pueblo para que los tomaran en cuenta. Muchos de ellos no salieron, muy pocos sí, pero sí salieron todos aquellos que venían a reelección, que habían estado y que habían andado, y que por eso se siguen dando las subvenciones en el Congreso Nacional. Pero es que esas elecciones de diputados, y tanto el presidente como de alcalde, son amañadas. O sea, usted ve en un momento determinado cómo se sientan fulano, sutano y mengano, tantos para vos, tantos para mí, tantos para vos. Y esa situación es la que al final de cuentas nos pone en la crisis política, como la que sucedió con este dichoso Congreso actual, ¿verdad? Que desde la elección de la Junta Directiva fue pésima, amañada y con todos los contradicciones legales a nuestra Constitución de la República. Entonces, por ese tipo de negociaciones son las que estamos. Entonces, realmente, esa es una de las decepciones de los que nos toca ir a elegir, cuando sabemos que aunque vayamos a ejercer sufragio, no van a colocar al que nosotros escogimos, aunque tenga la mayor cantidad de votos, sino al que tiene menor cantidad de votos, pero que es parte del negocio del que quiere que esté ahí. Sí. No, entonces, ¿cómo podemos hacer la sociedad civil para evitar ya esos tipos de situaciones? Esa es parte, bueno, como le decía, la sociedad civil tiene que estar atenta. Algunos grupos u organizaciones de sociedad civil deben de ayudar apoyando a la ciudadanía a conocer a los candidatos, luego comenzar a hacer conciencia en los ciudadanos de escuchar atentamente los discursos de los que son candidatos a presidente, candidatos a diputados y alcaldes. ¿Qué tipo de discurso están hablando? ¿Y cuál los es discursos que hemos estado viendo hasta ahorita? Por ejemplo, el discurso de Tito Azura, ¿cuál es? No tiene. ¿El discurso de Salvador Narrala, cuál es? Que él no tiene cola que le pisen. Es todo. ¿Y el discurso de Ramona? Vamos contra los corruptos. Vamos a seguir haciendo el golpe de Estado. ¿Cómo sintió el discurso que dio el domingo recién pasado? ¿Lo escuchó usted? Discurso, sí, yo oigo todos los discursos de los candidatos. Pero ¿cómo escuchó ese discurso de Rix y Ramona entonces el domingo pasado? Igual, nada nuevo. Un discurso de confrontación, un discurso apropiado para sus seguidores, diciendo lo que los seguidores del Partido Libre quieren escuchar. Un discurso ideológico, pero está ahí nomás. Es el mismo discurso que ha tenido durante estos 3 años. ¿Y se desarrollará Honduras con esas ideas y ese tipo de cosas? Con ninguno de los discursos que le he escuchado a ellos 3 se desarrolla. No. Y es que eso pasa. A eso voy. Hay que escuchar los discursos para analizarlos y comprenderlos. Porque yo escuchaba cuando Juan Hernández decía, vamos a trabajar por la salud de este país, para que todos tengan salud. Y una cosa es la campaña política y un discurso vacío, en el cual prometo lo que sea y no cumplo nada porque ni siquiera sé cómo lo voy a cumplir. Bueno, y nos ofrecieron el hospital mejor de Centroamérica en el Centro Cívico Gubernamental. Nos ofrecieron quitar los peajes, nos ofrecieron etcétera, etcétera, etcétera. Palmerola. Palmerola. Iban a quitar Palmerola. A hacer funcionar continuamente y que hubiera una verdadera competencia entre ambos para tener mejores costos de pasajes. ¿A dónde quedó eso? ¿Por qué? Porque ofrecen, pero no saben cómo cumplirlo. Y ese es el problema, que todos ellos vienen, ponen a una serie de personas a hacer un plan de gobierno, pero no les dicen cómo
es que lo voy a hacer para que cuando están en los debates puedan explicarlo. Y muchas veces dicen, no, es que no lo puedo decir porque son estrategias políticas. ¿Por qué no? Si yo no llego y yo dije que debo hacer algo bueno y el otro me lo toma y lo hace, bienvenido por Honduras. Por Honduras. Por ya, o sea, ¿por qué no? Pero hasta ahorita no he podido ver o escuchar, mejor dicho, perdón, no he podido escuchar un discurso que valga la pena. Y ya, esto era para catapultarse a la elección general. Los diputados, usted los escucha hoy, el 80% de los diputados quieren reelegirse. Con este Congreso como está, por Dios, ¿qué vamos a hacer en el otro? Y los otros 20 son familiares o amigos de los que ya están. De los que ya están o del gobierno. ¿Para dónde vamos? Yo creo que de todos los candidatos que van para la próxima, 5, 10 pueden ser buenos, creo yo. El resto, pues la mayor parte no. La mayor parte no. Y bueno, van a eso, a levantar la mano nada más. Y entonces, una vez que lleguen, tenemos que estar encima de ellos y exigirles que hablen, que hagan, que cumplan. Pero no es de cumplir. Pero no dejan, porque lo que dicen pero que son mercenarios. O sea, si usted habla en contra, no tiene la razón nunca. Pero es que el asunto está como estos de la Sisi. Ellos lo prometieron, no lo cumplieron. ¿Por quiénes? Por el gobierno. El gobierno que tuvo que ver con una comisión que estaba jugando zipizape con la ONU. La ONU tiene que cuidar su imagen, pero el Congreso Nacional le estaba haciendo la comparsa. Y ahí entre esos se la jugaron. Y no viene la Sisi, aunque fue promesa. ¿Y ahora qué dicen? Ellos mismos, no, definitivamente no viene la Sisi en este gobierno, pero no fue culpa nuestra, fue culpa de los otros, de la ONU. Le echan la culpa a la ONU y a la oposición. Y al arquitecto. Esos son. Arquitecto, sus palabras finales, ya estamos llegando al final. Oye, sí, el tiempo se nos va rápido, hay tanto que decir, pero realmente yo creo que tenemos que entender, en nuestras manos está el destino de Honduras, en nuestras manos está poder elegir lo mejor para Honduras. Hemos elegido en los últimos años lo menos peor y así nos ha tocado vivir. Algún día tenemos que ser sensatos y elegir lo mejor, y una vez que estén en el cargo, no dejarlos pensar en más que el beneficio del país, el beneficio de Honduras. Más inversión, más educación, mejor salud, más seguridad y ante todo un desarrollo real a nuestro país que nos pueda garantizar a nosotros y a nuestros hijos y nietos un futuro promisorio para las generaciones futuras. Yo creo que de nosotros depende, de los hondureños depende que tengamos un mejor país, pero hay que hacer nuestro trabajo para que los otros tengan que hacer también el de ellos. Doctor, muchísimas gracias por la invitación y estamos muy complacidos de haberle acompañado el día de hoy. Muchas gracias a usted, arquitecto. Ahora yo le voy a decir lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.